Bienvenidos mis queridos hermanos a un tema más de Sendas Antiguas Bereanas. En esta ocasión queremos escudriñar la palabra acerca del tema el antimesías. Nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial envió a su Hijo unigénito y Él es nuestro Mesías. Y sabemos por la Escritura que hay un antagonista, un contrario, que se hará pasar como el antimesías. Esto es lo que queremos estudiar hoy y esperemos que sea de bendición para todos. Vamos a orar, mis queridos hermanos, primero. Amante y querido Padre que estás en el cielo, exaltado sea tu nombre por siempre. Padre, queremos abrir tu palabra, queremos escudriñar lo que tú has inspirado a través de tus profetas. Guíanos, que tu Ruach HaKodesh nos dé sabiduría y entendimiento a todos para poder comprender tu palabra. Que seas solo tú el que nos dirija y que esto sea para tu honra y tu gloria. Que tu bendición sea con cada uno de los presentes. No tenemos méritos, Padre, lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el que murió en madero. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. En la Escritura leemos sobre un personaje muy especial, un antagonista del Mesías, de nuestro Mesías Salvador, Yahshua, el Hijo de Elohim. Así que vayamos como buenos bereanos a escudriñar la palabra para conocer la verdad sobre este tema. ¿Cuándo aparecerá este personaje? Los invito a ir primero a Daniel 9:26 y entonces aquí tenemos una fecha que nos da idea de cuándo empezarán este antagonista, ese personaje contrario al Mesías. Leamos. Entonces, después de 62 semanas, Machía, el Mesías, será cortado y no hay juicio en él. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar Kadosh, pero este fin vendrá con inundación y la desolación está decretada hasta el fin de la guerra. Mis queridos hermanos, a Daniel se le dio la revelación. Por eso es que algunos creen que Daniel no es profeta, sino que a él se le dio todo, se le dieron ciertas revelaciones. Por eso que en algunos lugares lo ponen como profeta, en otros lugares como no profeta. ¿Por qué? Porque él recibió todas las revelaciones. Entonces aquí tenemos una. Entonces después de 62 semanas. Es una fecha que ustedes la tienen que analizar con otros pasajes que hablen de semanas, de días y de años. Pero el tema de hoy es que después de que el Mesías será cortado, o sea, después de la muerte del Mesías, entonces el pueblo de un príncipe, ¿sí ven? El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Por qué habla en futuro? Porque en los tiempos de Daniel faltaban muchos años siquiera para que llegara el Mesías. Entonces dice el pueblo de un príncipe que ha de venir. En nuestro tiempo pues ya vino, tiempo pasado. Pero en el tiempo de Daniel, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar Kadosh. Yo te pregunto, ¿hoy en día ya está destruida la ciudad? Claro que sí, Yarushalayim ya fue destruida, ya fue destruido el templo, que era el lugar Kadosh, ¿verdad? Y luego dice, pero este fin vendrá con inundación y la desolación está decretada hasta el fin de la guerra. O sea, aquí va a venir esta destrucción, y va a haber inundación y desolación, que eso es tema para otra ocasión, y después viene decretada hasta el fin de la guerra. En ese tiempo, pues no hubo guerra porque ese pueblo de ese príncipe vino y destruyó, o sea, no tuvo oposición y acabó con todo, con la ciudad de Yarushalayim y el templo. Pero aquí está hablando que todo eso está decretado hasta el fin de la guerra, o sea, hasta para un tiempo futuro. Ahora vayamos al libro de 2 Tesalonicenses que escribió Shaul a los Yahudim que estaban en Tesalónica. Los Yahudim que vivían en Tesalónica se les llamaba Tesalonjim Bet. Vamos al segundo libro, capítulo 2, verso 3. Leamos, mis hermanos, qué dijo Shaul, al que hoy conocemos como Pablo. No dejen que nadie los engañe en ninguna manera, porque el día no vendrá sin que antes venga la apostasía, y el hombre que se separa a sí mismo de la Torá sea revelado, el destinado a perdición. Aquí que nos advierte, mis queridos hermanos, Shaul les advierte a los Yahudim que vivían en Tesalónica y nos advierte a nosotros, que somos
los Yahudim actuales, nos advierte a no ser engañado. Y qué interesante porque dice, no dejen que nadie los engañe en ninguna manera, o sea, en ningún punto. Porque si no diría, no dejen que los engañen en algunas cosas, no, en ninguna manera. O sea que en nada, que en ningún punto, ninguna letra siquiera los engañe. Antes de venir el Mesías, por eso dice, el día no vendrá. ¿Cuál día? El día de la segunda venida del Mesías. Desde que el Mesías Yeshua ascendió al cielo, los discípulos, los talmidín, sus seguidores, Shaul, los demás predicadores, ellos esperaban la segunda venida del Mesías. Por eso le llaman el día no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Ahí mismo explica. Y el hombre que se separa a sí mismo de la Torá se ha revelado. ¿Qué es apostasía? ¿Qué es pecado? Todo aquel que se separe de la Torá, que se separe de la Escritura, que se separe de los primeros libros que se escribieron en la Escritura. Todo aquel que se separe, que viole uno de las palabras o de las frases, de las observaciones, ordenanzas, ya se separa de toda la Torá. No porque 99 sí y uno no, ya sigue siendo parte de la Torá. No, mis hermanos. Quien se separe de una parte, se separa de todo, ¿verdad? Entonces, el hombre que se separa a sí mismo de la Torá va a ser revelado. ¿Y quién es ese hombre o ese poder o ese sistema? El destinado a perdición. Y así lo dice la Escritura. Así que, mis hermanos, la advertencia es a no ser engañados. Porque antes de que venga el Mesías, puede ser años, pueden ser días, meses antes, tiene que venir la apostasía y el hombre que se separa de la Torá. O sea, que desobedece la Torá en un puntito. Con eso ya desobedece la Torá. ¿Qué dijo Yeshua sobre los que se alejan de la Torá? Leamos, porque el Hijo de Elohim dejó unas palabras para nosotros. Veamos lo que dice en Matilla 13:49, que es el libro de Mateo, el primer libro del Pacto Renovado, que ahora le llaman Nuevo Testamento. Leamos. Así también sucederá al cerrar esta época, los malaquim, los ángeles, saldrán adelante para separar a los que no guardan la Torá de los justos y echarán a los que no guardan la Torá en el ardiente horno, donde se lamentarán y rechinarán los dientes. Qué interesantes palabras. ¿Por qué? Porque si ya tenemos la profecía de que antes de la venida del Mesías tiene que haber un sistema, un grupo de personas o un hombre que se aleja, se separa de la Torá, ahora vemos que al cerrar esta época, o sea, desde la época que vivía el Mesías hasta la segunda venida, es la época de la que está hablando. Los ángeles saldrán adelante para separar. Y fíjense, son solo dos grupos, no 3, ni 5, ni 10, ni 20, ni 1000. Separar a los que no guardan la Torá, en un lado los que no guardan la Torá y en otro lado los justos. Y echará a los que no guardan la Torá en el ardiente horno. O sea que hay consecuencias para el que no obedece la Torá, no estudia la Torá, no predica la Torá, va a haber consecuencias. Por un lado los justos, quiere decir que si leen la Torá, la obedecen, la guardan, ¿verdad? Es un grupo. Y el otro grupo son los que no guardan la Torá. Ya ven, mis queridos hermanos, cómo el mismo Mesías comprueba las palabras de la Escritura. ¿Cuándo es el origen de este antimachía, de este antimesías? Leamos nuevamente Daniel 9:26. Ahí mismo se menciona cuándo empieza el origen o desde cuándo se presenta este antagonista. Daniel 9:26 ya lo leímos, vamos a leerlo. Entonces, después de 62 semanas, Mashiach será cortado, será muerto y no hay juicio en él. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar Kadosh. Hubo un pueblo, un reinado, que tenía un príncipe, un rey, que destruyó la ciudad de Jerusalén y el lugar Kadosh.
pero este fin vendrá con inundación, la desolación está decretada hasta el fin de la guerra. Mis hermanos, la aparición del que se opone o el que se separa a la Torá ya es desde los tiempos pasando la muerte del Mesías. Así que pasando la muerte del Mesías, que fue cortado, el pueblo de un príncipe destruirá la ciudad del lugar Kadosh. ¿Cuál fue ese pueblo, mis hermanos? Pues fue Roma, el imperio romano, la Roma pagana que le llamamos, es el que destruyó la ciudad y el lugar Kadosh, el lugar donde antes vivía la Chequina. Cuando Yahshua estuvo aquí en la tierra, él fue la Chequina presente en el pueblo de Israel. Así que mis hermanos, desde pasando la muerte del Mesías, entonces ese pueblo de un príncipe que vino, destruyó la ciudad y el lugar Kadosh. Desde ahí, mis hermanos, empieza el trabajo del anti-Mashiach, el anti-Mesías. Ahora bien, la pregunta es, ¿será el anti-Mesías de origen Yahudim o judío? ¿Tú qué piensas, mis hermanos? Aunque no hay una respuesta definitiva, hay dos o otros, un poquito más de pasajes de la Torá que nos proporcionan razones suficientes como para creer que lo será o pudiera ser. La primera aparece en Bereshit, el primer libro de la Biblia de Génesis, cuando Yahweh profetiza la venida del Mashiach de Israel y del antimesías de Hasatán. Vamos a ese pasaje, Bereshit 3, 14 y 15. Es el libro de Génesis en tu Biblia moderna. Leamos lo que dice la palabra. Y Yahweh Elohim, o sea el Padre, dijo a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? Tú eres más maldita que todo ganado de cría y todas las bestias de la tierra. Te arrastrarás sobre tu pecho y panza, y comerás tierra por el tiempo que vivas. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu cera, tu descendencia, y la cera de ella, la descendencia de ella. Él vigilará contra tu cabeza y tú vigilarás contra su calcañar. Calcañar viene siendo la parte baja y la parte trasera del pie, el talón. Entonces, mis hermanos, aquí vemos, al momento que Eva obedece o le hace caso a la serpiente, entonces caen en pecado, se alejan de la Torá. Luego viene Adán y él también come del fruto prohibido. En ese momento empieza una enemistad. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial, Yahweh Elohim, le dijo a la serpiente que era maldita y que ahora se arrastrará, quiere decir que antes no se arrastraba. Ahora te arrastrarás, fue su maldición, sobre tu pecho y panza y comerás tierra por el tiempo que vivas. Y aquí viene la enemistad entre tú, o sea, la serpiente y la mujer. Entre la descendencia de la serpiente, o sea que la serpiente tiene descendencia, y la descendencia de ella, de la mujer. ¿Te habían notado esto, mis hermanos? Que hay descendencia de la serpiente también. Y luego dice, él, o sea, la descendencia de la mujer, vigilará contra tu cabeza, estará al pendiente de que la serpiente no se acerque su cabeza a su cuerpo, para que no la muerda. ¿Y qué va a vigilar la serpiente? Contra tu calcañar, porque la serpiente busca morder en los pies. La mayoría de las serpientes tienen acceso a los pies de las personas. En aquel tiempo no usaban calzado, andaban descalzos, podían morder. Hoy traemos botas, zapatos que nos podemos proteger. Pero si ven, mis hermanos, aquí empieza la enemistad, los dos grupos. El grupo de la mujer y su descendencia y la serpiente y su descendencia. Ahora leamos el siguiente pasaje porque Jacob bendice a sus hijos y él hace esta profecía acerca de Dan, uno de sus hijos. Vamos a leer esa profecía en Bereshit 49, 16, 17. Es en el libro de Génesis. Vean lo que dijo Jacob, que luego se le cambió el nombre a Israel. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan era una de las 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob. Y que Dan sea víbora en el camino, tendido en emboscada sobre la senda, que muerde los talones del caballo, así su jinete cae hacia atrás. Si ven, mis queridos hermanos, aquí viene una profecía que sí se cumple, que después se cumplió con Dan y su descendencia. Aquí Jacob le está dando a Dan
algo especial. Le dice, tú juzgarás a su pueblo como una de las tribus de Israel, y que Dan será ¿qué? Víbora en el camino, como si fuera de la descendencia de la serpiente. Que Dan sea víbora en el camino, tendido en emboscada sobre la senda. ¿Qué es lo que hace la serpiente? Se esconde y espera a que pase la presa para atacarlo, ¿verdad? Y dice que muerde los talones. ¿Qué se le dijo a la serpiente? Iba a morder el calcañar, ¿verdad? El talón, los pies de las personas. Entonces aquí a Adán se le da una profecía de que va a ser una víbora en emboscada que muerde los talones del caballo, así su jinete cae hacia atrás. Y así lo vemos, mis hermanos. Dan, su descendencia, trajo oprobio y se alejó de la Torá. Aquí Jacob está comparando a su hijo Dan y su descendencia con el adversario Hasatán, que usó una serpiente para engañar a Eva. Es una posibilidad, mis hermanos, no es la única posibilidad de que tenga origen yahudim o judío el Hamashiach, el antagonista, o sea, el anti-Mesías. Muchos piensan que habrá solo un anti-Mesías. ¿Habrá un anti-Mesías o habrá varios o muchos anti-Mesías? ¿Qué dice la Escritura, mis hermanos? Leamos como buenos bereanos Yahanan Aleph 2:18. Es el libro de Primera de Juan en las Biblias modernas. Vamos a leer, mis hermanos. Hijitos, esta es la última hora. Ustedes han oído que un anti-Mashiach viene, o sea, un anti-Mesías. Y de hecho, muchos anti-Mashiach, muchos anti-Mesías se han levantado en estos tiempos. Por esto conocemos que es la última hora. Si ven, mis queridos hermanos, Juan, Yahanan, fue de los últimos que escribió los últimos libros que están ahorita en el canon, en la escritura. Y él está hablando acerca de la última hora. ¿Por qué? Porque después de la muerte del Mesías empieza lo que se llama la última hora. El periodo, los últimos años, 1000, 2000 años, que tenían que suceder antes de la venida del Mesías. Porque el tiempo ya estaba establecido. 6000 años de pecado. Entonces él les dice, ustedes han oído que un anti-Mashiach viene. O sea que en el tiempo de Juan decían, cuidado del anti-Mesías. Cuidado del anti-Mesías. Por eso dice, ustedes han oído que un anti-Mesías viene. Y de hecho, después les aclara, muchos anti-Mesías se han levantado en estos tiempos. O sea que ya desde los tiempos de Yahanan, después de la muerte del Mesías, muchos anti-Mesías, muchos antagonistas se habían levantado en esos tiempos. Por esto conocemos que es la última hora. ¿Sí ven, mis hermanos? Todo tiempo en que se ha levantado alguien contra la Torá, contra la Escritura, es un anti-Mesías. Es tiempo de la última hora. Por eso desde los tiempos de Juan ya empieza la última hora. No quiere decir que son 60 minutos. No, mis hermanos. Es un tiempo simbólico. Un tiempo que empieza el tiempo del fin. La última hora. ¿Sí ven, mis hermanos? Si antes habíamos creído que solo iba a haber un anti-Mesías, porque así se ha predicado y se ha dicho que es uno, un poder o una persona. No, mis hermanos, son muchos los anti-Mesías. Son muchos los que se separan de la Torá. Sigamos escudriñando, mis queridos hermanos. Aquí dice que habrá muchos anti-Mesías. Ahora, ¿de dónde saldrán estos anti-Mesías? También lo dice la Escritura, mis hermanos. Ahí mismo en Yohanan Aleph 2:19, que es el siguiente verso, vamos a leer Primera de Juan. Ellos, o sea, los anti-Mesías, salieron de nosotros, pero no eran parte de nosotros, porque si hubieran sido parte de nosotros, permanecerían con nosotros. ¿Ya ven, mis queridos hermanos? ¿Quién está hablando aquí? Yahanan, Juan. Yahanan, o llamado Juan ahora, ¿de qué pueblo era? ¿De Israel? Entonces, ¿de dónde salieron los antimesías? De Israel. Ya ven cómo hay pasajes que sí nos dan luz en cuanto a que podrían ser Yahudim, o los falsos judíos, los que se dicen ser no son. ¿De dónde salieron? De Israel. Eran israelitas.
Pero también dice, ellos salieron de nosotros, pero no eran parte de nosotros. ¿Sí ven? Pareciera confusión, pero no, mis hermanos. Salieron de nosotros, pero no eran parte de nosotros. O sea, salieron de Israel, pero no eran israelitas genuinos. Porque si hubieran sido parte de ellos, o sea, de Israel, permanecerían con Israel. ¿Ya ven, mis queridos hermanos? Los antimesías de que habla Yahanan salieron de Israel, pero no son de Israel. Sigamos leyendo en Yahanan Aleph 2:22, que es primera de Juan. Miren lo que sigue diciendo Yahanan acerca del antimesías. ¿Quién es el mentiroso? Sino la persona que niega que Yahshua es el Mashiach, o sea, el Mesías. Tal persona es un anti-Mashiach, es un antimesías. Está negando al Padre y al Hijo. Aquí, mis queridos hermanos, hace una frase contundente y directa. No hay ni para dónde darle vuelta. ¿Quién es el mentiroso? La pregunta. La persona que niega que Yahshua es el Mashiach. Y luego él mismo se responde. Tal persona es el antimesías. ¿Quién? El mentiroso que niega a Yahshua como el Mesías. Y al negar a Yahshua como el Mesías, ¿a quién está negando? Está negando al Padre y al Hijo. Y no hay ningún tercero, mis hermanos. Para todas aquellas iglesias que incluyen un tercero, aquí no tiene cabida ningún tercero. El mentiroso y el antimesías es el que niega al Padre y al Hijo. O sea, al negar al Hijo están negando al Padre. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Los judíos, que en aquellos tiempos habían fariseos, saduceos, escribas, los dirigentes, lo negaron. No lo reconocieron a Yahshua como el Mesías y lo siguen negando hoy en día. Su propio pueblo lo negó, una parte de ellos, otros sí creyeron en él, pero una buena parte lo negaron. Ellos negaron que Yahshua era el Mesías. Ellos ahí, esos judíos, fariseos, saduceos, escribas, los teólogos de esos tiempos, fueron los antimesías de ese tiempo. Hoy en día muchas iglesias lo niegan de diferente forma al Mesías Yahshua. Vamos a ver Yahanan Aleph 2:23, primera de Juan. Todos los que niegan al Hijo están también sin el Padre, pero la persona que reconoce al Hijo también tiene al Padre. Si ven, mis queridos hermanos, sigue Juan explicando, por la revelación que él recibió, que todos los que niegan al Hijo se quedan sin el Padre, pero la persona que reconoce al Hijo también tiene al Padre. ¿Y el tercero, mis hermanos? No, aquí nomás habla de dos, el Padre y el Hijo. No hay cabida para un tercero. Ellos entendían muy bien que solamente se debe adorar al Padre y al Hijo y no a un tercero. No hay. Si no, aquí lo mencionarían, mis queridos hermanos. Yahanan entendía muy bien que solo son el Padre y el Hijo. Entonces, el que niega al Hijo está también sin el Padre. Pero el que reconoce al Hijo también tiene al Padre. ¿Tú lo reconoces, mi hermano, mi hermana? A Yahshua como el Hijo de Elohim, que fue engendrado en la eternidad, que es menor que el Padre, que Él vino aquí a la tierra y nació como un ser humano, vivió, creció, dio testimonio, hizo milagros, murió por ti y por mí en un madero, resucitó al tercer día y subió al cielo. ¿Tú crees todo eso, mis queridos hermanos? Entonces reconoces al Hijo. Pero si no crees en eso, mis queridos hermanos, están negando al Hijo. Ahora bien, ¿tú lo reconoces como su nombre Yahshua en hebreo? Porque él era israelita, nació entre el pueblo hebreo. Él hablaba hebreo y tuvo nombre hebreo. ¿Tú lo reconoces como Yahshua, tu Salvador? ¿O tú no lo reconoces como su nombre original? Y has sido engañado creyendo que el nombre es otro. Ya ven, mis queridos hermanos, una forma de negar al Hijo. A todos aquellos que dicen, no, Yahshua no es el nombre, es Jesús, es Cristo. Están negando al Hijo, mis queridos hermanos.
porque están negando el nombre que se le dio por sobre todo nombre que nadie más había tenido antes. ¿Sí ven, mis queridos hermanos, hasta dónde llega el engaño del antimesías? Por eso el antimesías está en todas las religiones, porque todas las religiones, la mayoría, usan otro nombre para referirse al Hijo y le han quitado su nombre original. Con eso están negando al Hijo y automáticamente niegan al Padre, porque si al Hijo le dicen Jesús, al Padre le tienen que decir Jehová para que rime. ¿Ya ven, mis queridos hermanos? Si tú reconoces al Hijo como Yahshua, entonces reconoces al Padre como Yahweh. ¿Ven? ¿Ven cómo es el antimesías que ha hecho muy bien su trabajo por tantos años? ¿Y ven cómo tantos millones están engañados hoy en día con los nombres, negando al Hijo, negándole al Hijo su nombre que es por sobre todo nombre? Tremendo, mis queridos hermanos. Oremos, seamos humildes y estudiemos para llegar a la verdad. Entonces no neguemos al Hijo, no le neguemos su nombre, no le neguemos su autoridad menor que el Padre. No le neguemos que Él vivió en la tierra, murió y resucitó al tercer día. Leamos qué dijo Yahshua mientras estuvo en esta tierra. Vamos a ver en Lucas 12, 8 y 9. Hoy tú lo conoces como el libro de Lucas, con la S al final. Leamos lo que dijo Yahshua. Además, les digo que cualquiera que me reconozca, dijo Yahshua, el Hijo, en presencia de otros, el Ben Hadam, o sea, Yahshua, el Hijo del Hombre, también le reconocerá en presencia de los Malakim, de los ángeles de Yahweh. Pero cualquiera que me niegue delante de otros, será negado delante de los Malakim de Yahweh. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Yahshua sabía cuál era su nombre. Sabía que su padre era mayor, sabía que Yahweh era su Elohim, sabía que Él dejó su gloria en el cielo para venir a la tierra y nacer como un ser humano, como tú y yo. ¿Y qué dijo? Cualquiera que me reconozca será reconocido en presencia de los ángeles de Yahweh. ¿Quieres tú ser reconocido? Tienes que reconocerlo al Hijo de Elohim. Tienes que reconocer su nombre original. Tienes que reconocer su vida, sus palabras. Sus palabras son verdad. Pero cualquiera que lo niegue delante de otros, o sea, cualquiera que diga otros nombres, cualquiera que tergiverse las palabras de Yahshua, cualquiera que diga que Él no fue el Mesías, cualquiera que diga que Él no fue humano completamente, sino que tenía divinidad, o que nomás murió la parte humana y no la divina, eso es negarlo, negar su muerte. Él entregó su vida humana y divina, Él entregó las dos. Porque una vida humana no podía pagar. Tenía que morir la parte humana y divina de Él para que fuera pagado el precio. Cuando Él se ofreció en sacrificio, mis hermanos, Él estaba en el cielo, Él era divino. Él no dijo, bueno, yo voy a ofrecer mi vida humana cuando me haga humano. No, Él dijo, yo ofrezco mi vida. En ese momento Él era divino. Él no tenía humano. Así que eso es negar al Hijo. No, Él nomás murió una parte, la humana, la divina no. Cualquiera que lo niegue, en cualquiera de esos aspectos, será negado entre los malajim, delante de los ángeles de Yahweh, o sea, en el cielo. Mis hermanos, si tú lo estás negando aquí en la tierra, Él no puede reconocerte allá en el cielo. No importa los años que lleves predicando, ni los títulos de teología, ni la posición económica o la posición de influencia que tengas. Si tú sigues negando al Padre Celestial, al Hijo unigénito, no vas a ser reconocido en el cielo. De nada va a servir que millones te escuchen o que millones crean en ti o que tengas millones en tus redes sociales. Si tú estás negando el nombre original del Hijo, Yahshua. Si tú estás negando las palabras que dijo Yahshua. Si tú estás negando la escritura original, la Torá, que Yahweh y Yahshua inspiraron a los profetas, no vas a ser reconocido. Así de simple, mis hermanos. Vean las palabras de Yahanan y vean las palabras de Yahshua. Él lo está diciendo. Cualquiera que me niegue delante de otros será negado delante de los malakim de Yahweh. No estamos jugando, mis hermanos.
Es nuestra salvación la que está en juego. ¿Qué debemos escuchar o leer para no negar al Hijo de Elohim, el Mesías Yeshua? Lo dice la palabra. Sigamos leyendo Yahanan Aleph 2.24, primera de Juan, que nos dice: lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en unión con el Hijo y con el Padre. Aquí Yahanan sigue hablando acerca de tener cuidado con el antimesías. Y entonces él nos dice, les dijo a la congregación de ese tiempo y nos dice hoy en día: lo que hemos oído desde el principio permanezca en ustedes. Lo que hemos oído en las iglesias donde asistimos de niños, no, mis hermanos. Lo que han oído en la Escritura permanezca en ustedes. Lo que hemos oído o sabemos que es la Escritura original, no las tergiversaciones en otras lenguas, en otros idiomas, mis hermanos. Lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Por eso tenemos que buscar la escritura más antigua o más apegada a los originales, con los nombres originales, no manipulada ni modificada. Por eso dice Yahanan, lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes, no lo que han oído en el púlpito, ni en las iglesias, ni en los templos. No, eso no debe permanecer la escritura original. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en unión con el Hijo y con el Padre. ¿Por qué? Porque ellos lo dieron muchos años antes de que nosotros siquiera nacer aquí en la tierra. Ellos ya habían dado su palabra. Y ellos ya eran el principio. El Padre fue el principio y después engendró al Hijo dentro de la eternidad. Y entonces los dos dieron desde el principio su palabra. Inspiraron su palabra con los nombres originales. Ya que el hombre lo haya cambiado, el antimesías cambió los nombres, esto es parte del engaño, mis queridos hermanos. Cambiar los nombres, meter tradiciones, tergiversar la palabra, eso es parte del antimesías, mis queridos hermanos, porque el antimesías es mentiroso. Lo leímos hace unos versos, que es mentiroso, porque niega al Hijo. Entonces, ¿qué debe permanecer en nosotros? ¿Lo que leímos en la iglesia de niños? No, mis hermanos. ¿Qué fue lo que escuchamos del principio? ¿De qué principio nos habla? De la palabra, de la escritura original en hebreo. Eso es lo que debemos escuchar y retener. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? ¿Para qué? Para estar en unión con el Padre y con el Hijo, con nadie más. No agreguemos nadie más. A la escritura no se le agrega ni se le quita. Quien agrega un tercero ya está agregando a la escritura. Aquí, si escuchamos del principio la escritura original, estaremos en unión con el Hijo y con el Padre, con nadie más. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? La palabra es sencilla, pero es contundente. ¿Quién o quiénes quieren engañarnos? Sigamos escudriñando la escritura para ver quién o quiénes quieren engañarnos. Primera de Corintios es el libro en hebreo Korin Yim Aleph 15, 33 y 34. Leamos para ver quién o quiénes nos quieren engañar. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Vuelvan a sus sentidos. Vivan rectamente y dejen de pecar. Hay algunos que les falta conocimiento de Yahweh. Digo esto para vergüenza de ustedes. Estas palabras, mis queridos hermanos, de Shaul a la comunidad judía, Yahudim de Corinto, los Corinjim, les dijo eso. No se dejen engañar. Así como Yahanan está diciendo cuidado porque están tratando de engañarlos, ahora Shaul les dice no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Y les hace una invitación, vuelvan a sus sentidos, o sea, tengan los sentidos abiertos. ¿Qué escuchan? ¿Qué ven? ¿Qué hablan? ¿Qué piensan? Vivan rectamente y dejen de pecar. Mis queridos hermanos, ese es el problema, que vivimos una tibieza,
Queremos el Shabbat, el séptimo día, y sí, trajecito y aparentar que estamos muy bien y que le vamos a la iglesia y que damos ofrendas y esto y lo otro, que estamos muy bien. Pero toda la semana una vida de pecado. No, mis queridos hermanos, el consejo de Shaul es vivan rectamente, o sea, todos los días, dejen de pecar. Hay algunos que les falta conocimiento de Yahweh. ¿Por qué les falta conocimiento de Yahweh? Porque no leen la Escritura. Se ponen a leer muchos libros y poco o nada de la Escritura. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Hay algunos que les falta conocimiento de Yahweh, o sea, les falta leer la palabra, la Escritura, lo que hoy conocemos como la Biblia. Tenemos que leer la Biblia. El día que nos hartemos de la Biblia, que nos la sepamos de memoria para adelante, ahí sí podamos leer otros libros. Pero mientras no entendemos ni siquiera la Biblia y la tergiversamos y nos sorprendemos cada vez que alguien presenta un texto, yo no había leído eso, mis hermanos, nos falta conocimiento de Yahweh. Esto se logra nomás leyendo la Biblia, la escritura original, no otros libros. Y Shaul todavía les dice, digo esto para vergüenza de ustedes. Queridos hermanos, reconozcamos que nos falta leer la palabra, la escritura original. Esto es lo que nos falta, conocimiento de Yahweh. Vayamos a la escritura. Yo te invito, mi hermano y mi hermana, a que como buenos bereanos escudriñemos la escritura todos los días, no nomás el Shabbat, no nomás escuchemos a un predicador, escudriñemos la escritura cada uno en casa y verán cómo cambiará nuestra vida, cambiará. Ya no seremos engañados, porque eso es lo que dice Shaul, no se dejen engañar. Volvamos a Primera de Juan, Yahanan Aleph, vamos al capítulo 4, verso 3. Y dice, y todo ruaj que no reconozca a Yahshua no es de Yahweh. De hecho, es el ruaj del antimachía, del antimesías. Ustedes han oído que él viene. Bueno, ya está aquí ahora, ya está en el mundo. ¿Ya ven, mis hermanos? No nomás es el antimesías, o el antagonista del Mesías, el antagonista de Yahshua, y no es uno, son muchos, sino que también hay un ruaj, una presencia, un soplo, un aliento, ¿sí? Contrario al Mesías, y ese es el ruaj del antimesías. Ustedes han oído que él viene, o sea, el antimesías. Bueno, ya está aquí ahora, ya está en el mundo. Desde los tiempos de Yahanan ya estaba el antimesías y ya estaba el ruaj de antimesías. O sea, el ruaj, la presencia, el soplo, el aliento, el poder, la gloria del antimesías ya estaba en la tierra desde los tiempos de Yahanan. ¿Por qué? Porque se iba a presentar después de la muerte del Mesías, que fuera cortado, vendría el pueblo de un príncipe que destruiría Yarushalayim, destruiría el lugar Makon Kadosh, el templo. Desde ahí ya está el antimesías. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Ya están, y son muchos. Y están tratando de engañar a los demás. Y muchos de ellos ni siquiera se han puesto a pensar, ¿seré yo el que estoy engañando? Pues, ¿cómo te das cuenta? Estudiando la escritura. Con un punto de lo que tú presentes que está mal, todo lo que tú estás presentando está mal. Con un punto. Porque así es. Así es. La escritura uno la tiene que estudiar con humildad y oración. Y es la escritura la que te va guiando. No que tú le pongas a la escritura lo que no dice. Ya ven, mis queridos hermanos, por eso muchos están engañados. Por escuchar opiniones y creencias de predicadores y no verificarlo en la escritura. Entonces aquí dice que solo hay dos ruaj, el de Yahweh, que le dio a su hijo también, y el de Hasatán, que es el ruaj del antimesías. No hay más. Hasatán quiere que pensemos que hay más, que hay muchos grupos, que hay muchas congregaciones, que hay muchos ruaj. No, mis hermanos, solo dos, el del bien y el del mal. El de Yahweh, que también tiene su hijo, y el de Hasatán. No hay más ruaj, ¿ok? Y este ruaj maligno dice, ya está aquí ahora. Desde los tiempos de Yahanan, desde los tiempos de Juan, ya está aquí, mis hermanos. Por eso la preocupación de Yahanan y de Shaul desde sus tiempos en advertirnos a no ser engañados. Volvamos a 1 de Juan, Yahanan Aleph 4:4. Vean lo que dice.
Ustedes, hijitos, son de Yahweh. Qué bonito nos llama Yahanan a nosotros. Ustedes, hijitos, son de Yahweh, o sea, del Padre Celestial. Y han vencido a los falsos profetas, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Mis queridos hermanos, si nosotros creemos en el Mesías, somos mesiánicos, creemos que el Mesías vino a la tierra como humano, vivió, hizo milagros, murió por ti y por mí, resucitó al tercer día y está en el cielo, entonces somos de Yahweh. Entonces, gracias al poder de Yahweh, gracias a la muerte y resurrección de Yahshua, hemos vencido a los falsos profetas. No podemos ser engañados por el antimesías. Porque el que está con nosotros, Yahweh, nuestro Padre Celestial, es mayor que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? El adversario, Hasatán. Así que mis hermanos, nos está hablando a nosotros. Si nosotros somos de Yahweh, hemos vencido o podemos vencer a los falsos profetas. Podemos no ser engañados, mis queridos hermanos. ¿Y los que seguimos a Yahweh somos populares? Pues veamos qué dice Yahanan Aleph 4.6, el siguiente verso en 1 de Juan, que dice: nosotros somos de Yahweh, o sea, somos de Elohim, del Padre. Cualquiera que conozca a Yahweh nos escucha. Cualquiera que no sea de Yahweh no nos escucha. Así es como distinguimos entre el Ruaj de verdad y el Ruaj de error. Queridos hermanos, si tú eres humilde, te gusta estudiar la palabra, haces oración para estudiar, no metes tus propias opiniones a la escritura, no andas compartiendo tus opiniones, entonces eres de Yahweh. Porque dice, nosotros somos de Yahweh. Cualquiera que conozca a Yahweh nos escucha. Si tú presentas la palabra humildemente, con oración, con humildad, y pones encima la palabra de tus opiniones, la gente que cree lo mismo, que también humildemente estudia la palabra, te va a escuchar. Ellos sí van a querer reunirse contigo a estudiar la palabra. Pero cualquiera que no sea de Yahweh, o sea, que habla como el mundo y da opiniones como el mundo, no nos va a escuchar, no va a querer estar con nosotros, no va a aguantar, no va a soportar la verdad que nosotros podamos presentar con un escrito está. No lo va a soportar, se va a alejar. Por eso congregaciones se van a dividir, familias se van a dividir, grupos de trabajo se van a dividir, naciones se van a dividir. Porque ellos no quieren escuchar la verdad completa, la verdad sincera. Ellos quieren escuchar palabras del mundo. Entonces, ¿qué dice? Así es como distinguimos entre el Ruaj de verdad y el Ruaj del error. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Bien fácil. Tú escuchas un sermón, cuenta cuántos pasajes de la Escritura se presentaron en un sermón. Si en una hora se presentan 5 pasajes, 7, son pocos. Son pocos, mis hermanos. En una hora tenemos que ver 30 pasajes, 40, sería una bendición. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Puro bla, 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 y la Escritura, 3 pasajes, 5, 7. No, mis hermanos, no seamos como el mundo, no prediquemos como el mundo. Leamos las características de todos los que seguimos a Yahweh y tenemos su Ruaj. Hay unas características. Podemos distinguir el Ruaj de la verdad. ¿Qué pasa con eso? Que si nosotros somos de Yahweh, conocemos a Yahweh, los que conocen a Yahweh también nos escuchan. Pero los que no nos escuchan es porque escuchan al mundo. Pero cuando nosotros somos de Yahweh, ¿qué podemos hacer? Podemos distinguir. Se nos da un don del discernimiento. A todos, mis hermanos, a todos, todo lo podemos recibir. Porque podemos distinguir entre el Ruaj de verdad y el Ruaj de error. Entre lo que predica el mundo, lo que predican las escuelas de teología, lo que predican las religiones, que es el Ruaj del error, a diferencia al escrito está de la Torá, del Tanaj, de la escritura original. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Pero hemos vivido tantos años escuchando tantas mentiras que ya no distinguimos cuál es verdad y cuál es mentira. Estamos enredados
Por eso necesitamos humildad, de rodillas, con oración, abrir la palabra, escudriñar, cuestionar todas nuestras creencias, todo lo que se nos ha inculcado desde niños, de jóvenes, en la universidad, en teología, lo tenemos que desechar, tenemos que quitar todo. Los demás libros que hayamos leído de cualquier denominación que no sea la Escritura, tenemos que hacerlas a un lado. Hasta que no entendamos la Escritura original completa, entonces sí estamos aptos para leer otros libros. Así de fácil, mis hermanos. Porque todos los demás metieron sus pensamientos, sus deseos en sus libros. Leamos la Escritura, mis hermanos. Hay tantas perlas, tantos metales preciosos que tenemos que compartirlo, estudiarlo. Hay mucho que aprender. Si tú eres hijo de Yahweh, perteneces a Israel. Estás guardando la Torá. No tienes ninguna intención de escuchar el ruaj del error. No tenemos por qué escuchar el ruaj del error. Si tú eres del verdadero Israel, si te pones a escuchar al ruaj de Hasatán, tarde o temprano vas a caer. Tarde o temprano vas a ser engañado. Tarde o temprano vas a dejar que esa semillita del error esté en tu cabeza y entonces al rato tú vas a andar compartiendo esas semillas del error. Verifica todo por las Escrituras. Cuestiónalos, mis queridos hermanos. Nadie se debe ofender por cuestionar. No te ofendas. Si lo que presentaste a alguien lo cuestiona, no te ofendas. Di, bueno, pues hay que estudiar. Voy a volverlo a estudiar a ver si es así como tú dices. Así que, mis hermanos, cuestionen todo, verifiquen todo. Todo lo que ustedes escuchan, lo que ustedes han creído antes, verifíquenlo, cuestiónenlo. Porque la única verdad está en la palabra, no está en mí, ni en un teólogo, ni en una iglesia, en ningún sistema religioso, no. La verdad está en la palabra. Si tú estás de acuerdo a la palabra, entonces sí, estás en la verdad. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? ¿Cómo se manifiesta si somos de Yahweh? Porque ella habla que si nosotros somos de Yahweh. ¿Cómo se manifiesta si somos de Yahweh? Leamos Yahanan Aleph 4.7, que es primera de Juan. Sigamos leyendo lo que dice Juan, porque después de hablar el antimesías, miren lo que dice. Amados amigos, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Yahweh. Y todos los que aman tienen a Yahweh por Padre y conocen a Yahweh. Aquí, mis queridos hermanos, está identificando a los que somos de Yahweh. ¿Por qué? Porque los que somos de Yahweh nos amamos unos a otros. Tenemos compasión, tenemos misericordia, nos sobrellevamos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Yahweh, o sea, el amor es del Padre Celestial. Y todos los que aman, ¿a quién tienen? A Elohim, a Yahweh, el Padre Celestial, por Padre, y conocen a Yahweh. ¿Tú te consideras que eres seguidor o creyente de Yahweh? Pues entonces la gente se debe dar cuenta que tú tienes amor, que tú amas a todos. Empezando en tu casa, con tu cónyuge, con tus hijos, con los que viven en tu casa, que ellos se den cuenta que tú eres del pueblo de Israel verdadero, que tú eres creyente de la Escritura de Yahweh, que tú eres creyente de Yahshua, que eres un mesiánico. Entonces se van a dar cuenta todos que tú tienes amor. Y luego tus compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, se van a dar cuenta que tú eres diferente, que no eres de este mundo, porque tienes amor, tienes misericordia con los demás. ¿Cómo es el amor a Yahweh? Vamos a leer, vamos a seguir leyendo. Ahora Yahanan Bet 1:6, que es segunda de Juan. Ahora vamos al segundo libro de Juan, Yahanan Bet 1:6. Leamos. Además, el amor es este. Debemos vivir de acuerdo con sus mandamientos. Este es el mandamiento que han oído desde el principio. Vivan por él. ¿Qué nos dice Yahanan? ¿Qué es el amor a Yahweh? Ay, mis hermanos, qué bonito dice aquí. El amor es este. Debemos vivir de acuerdo con sus mandamientos. Este es el mandamiento que han oído desde el principio. Vivan por él. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? El amor es ese.
vivir de acuerdo a sus mandamientos. Porque al vivir de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a sus enseñanzas de la Torá, automáticamente amamos a todos, sobrellevamos a todos. Tenemos paciencia con todos. Yo no puedo decir que guardo los mandamientos, las ordenanzas, las instrucciones y tener problemas con mi familia, con mis amigos. No, mis hermanos. Todo aquel que ama a Yahweh vive de acuerdo a sus ordenanzas, de acuerdo a sus mandamientos. Y dice que es el mandamiento, o sea, la enseñanza que han oído desde el principio. O sea, que Adán y Eva también escucharon de esto. Que el ser parte de Yahweh es amar, es obedecer sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Toda la Escritura, toda la Torá, el Tanaj, todo el Nuevo Testamento, todo completo. Esos son sus mandamientos. ¿Qué otro engaño tienen los antimesías? ¿Qué otro engaño, mis hermanos? Sigamos en Yahanan Bet 1.7, el siguiente verso de 2 de Juan. Vean lo que dice. Porque muchos engañadores han salido al mundo, personas que no reconocen que Yahshua HaMashiach ha venido en la carne. Tal persona es el engañador y el anti-Mashiach. Si ven, mis queridos hermanos, muchos engañadores, muchos que se alejan de la Torá, se alejan de la Escritura. ¿Para qué? Para dar opiniones humanas, opiniones del mundo. Si ven, poner por encima enseñanzas del mundo, encima de la Escritura. Ellos son engañadores, son mentirosos, son anti-Mesías. No reconocen a Yahshua el Mesías que vino en carne. Tal persona es un engañador, un antimesías. Y ya leímos que no nomás es uno, son muchos. Que desde los tiempos de Juan, de Yahanan, existen los antimesías. Y que hoy en día hay muchos engañadores mentirosos contradiciendo al Mesías, contradiciendo que él no es el hijo de Elohim. Algunos dicen, creen que él no es el consolador. ¿Sí ven, queridos hermanos? Están contradiciendo la Escritura. ¿Y qué pasa si alguien viene a nosotros con otras enseñanzas diferentes a las que presentó el hijo de Elohim Yahshua? Pues ahí mismo lo dice 2 de Juan, Yahanan Bet 1.10. ¿Qué dijo Yahanan? Hablando del antimesías, ¿qué dijo? Si alguien viene a ustedes y no trae tal enseñanza, no le reciban en su casa. Ni siquiera digan shalom, porque la persona que le diga shalom comparte de sus obras malignas. Mis hermanos, si hay alguien que está contradiciendo al Mesías, sus palabras, tergiversándolas, cambiando, no lo recibas en tu casa. O sea, es fuerte, pero así lo dice la palabra. Si alguien viene a ustedes y no trae tal enseñanza, o sea, está predicando como el mundo, está trayendo doctrinas del mundo, tradiciones del mundo, no lo recibas, o sea, no pierdas el tiempo. ¿Por qué? Porque te puede engañar. Ni siquiera le digas shalom, porque la persona que le diga shalom comparte sus obras malignas. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Yahanan advirtió a su gente, a la gente que lee la Escritura, a la gente que es obediente a Yahweh, a la gente que cree en las palabras de Yahshua. Les dijo, tengan cuidado, no los reciban en su casa. No les digan shalom, aquel que contradiga las palabras de Yahshua. Por último, ¿qué otras características tiene el anti-Mashiach, el antimesías? ¿Qué otras características? Leamos, mis hermanos, el último texto, Daniel 8:23. Y este texto nos va a dar tema para otra ocasión que profundizaremos sobre este tema. Pero aquí viene. Aquí en Daniel 8:23 está hablando acerca del macho cabrío y de esos seres que se le mostraron a Daniel en visión. Y entonces dice que después del reino de Grecia, al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo de la transgresión, se levantará un rey arrogante y entendido en enigmas. Mis queridos hermanos, aquí está hablando, si ustedes leen Daniel 8, los primeros versos, cuando está hablando del macho cabrío que tiene unos cuernos y que de uno sale uno largo. Bueno, al final del reinado, que es Grecia, de estos,
Cuando los transgresores lleguen al colmo de la transgresión, se levantará un rey arrogante, cual siguió en la estatua de Nabucodonosor después de Grecia. Las piernas de hierro, el imperio romano. Entonces dice, se levantará un rey arrogante y entendido en enigmas. Qué interesante esas dos palabras. Después las vamos a desmenuzar mejor en otro tema. Ya lo estamos preparando. Arrogante es alguien altivo, orgulloso. ¿Sí? No tiene humildad. Enigma, esa es la palabra que más me inquieta. Que ese reino, ese grupo, ese antimesías, es arrogante y entendido en enigmas. ¿Qué es un enigma, mis hermanos? Es un acertijo. Es retorcer, es hablar intrincado. Es alguien que tuerce la palabra, que saca de contexto, que contradice al Mesías, contradice a la Escritura. Entonces, este antimesías intenta, lo hizo en el pasado, lo hace ahora, ha engañado con enigmas, sofismas, enredos, mentiras, torciendo la Escritura a su conveniencia para que todos se alejen de la Torá. ¿Por qué? Porque él mismo ya se alejó de la Torá. Eso es lo que leímos al principio. Ese sistema se aleja de la Torá y no es uno, son muchos. Se alejan de la Torá de la Escritura y niegan al Mesías Yahshua. O sea, ellos ya se alejaron, ellos ya negaron, ahora hacen con sus sofismas, enigmas, enredos, mentiras, torciendo la Escritura, que otros también se alejen de la Torá. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Tengamos cuidado de contradecir las palabras de Yahshua. Si Yahshua lo dijo y lo escribió, así es, así tiene que estar en nuestras creencias. No podemos andar filosofando y meter otras cosas que no están en la Escritura, mis hermanos. El mundo está lleno de esas enigmas. Por eso la gente está enredada en trinidades y en falsos dioses y en ídolos y en ritos y en tradiciones y en manuales. Está lleno de enigmas y enredos y mentiras. Ya ven, mis queridos hermanos, la Escritura es sencilla. Te invito a leerla. Y así como está, así es. Tú solo vas a llegar a la verdad. Si sientes que te están engañando, enredando, tú léelo. Tú en tu casa, ábrelo, arrodíllate, ora. Y el Padre Celestial con su Ruach HaKodesh te va a dar la verdad. Mis queridos hermanos, hemos concluido este tema. El antimesías estaba desde los tiempos de Yahanan, está hoy en día, está trabajando, es el adversario, es el antagonista del Mesías Yahshua. Él ha cambiado los nombres, él ha cambiado las verdades y nos ha metido enigmas. De eso vamos a seguir estudiando en otro tema, los enigmas que él ha metido. Este reino, este sistema, este antimesías, no quiere que tú y yo vayamos al cielo. No quiere que tú y yo demos testimonio de Yahshua. No quiere que tú y yo leamos sus palabras y las entendamos. Por eso, mis hermanos, te invito a que vuelvas a estudiar esta cita y con humildad y oración veas y compruebes si son así. Pero la verdad tú la vas a encontrar individualmente estudiando en tu casa. Oremos, mis queridos hermanos. Amante y querido Padre que estás en el cielo, para ti sea la honra y la gloria. Gracias, Padre, damos por tu palabra. Perdónanos si en algún momento no la hemos entendido o la hemos aplicado mal. Gracias porque tú nos has mostrado quién es el antimesías. Ya vemos que no es uno, son muchos. Y algunos posiblemente sin saber están siendo antimesías con sus palabras, torciendo la Escritura. Ayúdanos, Padre, a encontrar la verdad. Ayúdanos a quitar nuestras opiniones personales o lo que hayamos aprendido en nuestra vida para dejar solo la Escritura como la base de nuestras creencias. Perdónanos, Padre, si te hemos fallado o hemos negado a tu Hijo. Ayúdanos a reconocerlo como tu Hijo verdadero y así, teniendo a tu Hijo, podemos tenerte a ti, el Padre. No tenemos méritos, Padre, no tenemos nada que presentar. Lo único que pedimos es tu bendición y protección y lo pedimos en el nombre de Yahshua, tu Hijo, el que murió en madero. Amén.